Muy buenas tardes, queridos hermanos y a los amigos que nos siguen de lunes a lunes. Un gran abrazo para todos. Hoy estaremos hablando sobre el tema de cómo pensar gubernamentalmente, o sea, qué es lo que nos gobierna. El, el hombre tiene dos fuentes de sabiduría, por así decir. Una es la natural y otra la que viene del cielo. Cuando hablamos de la natural, pues también tenemos que referirnos al mismo tiempo que también puede haber una injerencia espiritual, pero de parte de Satanás. No olvidemos que Satanás es el príncipe de este mundo y él gobierna el sistema mundano. Sí, entonces no olvidemos eso, ¿sí? Voy a pedirles si me puede enviar el link para que nos puedan seguir los demás hermanos. Borges, me olvidé tu nombre, tu apellido me acordé. Si puedes enviarme el link a mi WhatsApp o al WhatsApp de Busco en Ti para que yo pueda reenviar a los hermanos. Bueno, entonces les decía que hay esta fuente. Nuestra primera fuente al inicio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, era Dios solamente. Y Dios bajaba a la huerta, hablaba con Adán y Eva, y esa era la relación en que Dios mantenía con Adán y Eva, una relación directa prácticamente, ¿sí? Pero Dios había dado el mandato de que no comieran del árbol del bien y del mal, ¿recuerdan, sí? Pero Adán y Eva tomaron la decisión de comer del árbol del bien y del mal. Y entonces, a partir de ese momento, ellos en la desobediencia son echados fuera del paraíso, del Edén, y empiezan una vida sin Dios. Ya ellos eran los que determinaban qué estaba bien y qué estaba mal, en su propia sabiduría. Y ahí empieza la historia triste de la humanidad hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo pensar gubernamentalmente, en realidad yo me estoy refiriendo a que qué es lo que gobierna tu vida, qué es lo que hay en tus pensamientos, qué es lo que realmente le da sentido a tus decisiones. ¿Tomas decisiones gobernado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo? ¿O tomas decisiones gobernadas por tus emociones, por la sabiduría que has adquirido desde que naciste hasta la fecha en que te encuentras hoy? ¿Cómo tomas las decisiones? ¿En base a qué tomas las decisiones? Por ejemplo, voy a contarles una historia que viví hace años en Bolivia. Había la gran oportunidad de poder entrar al banco a trabajar. Y yo anhelaba entrar a ese banco a trabajar porque además me gustaba mucho el fútbol y yo quería entrar a un banco porque había una liga de fútbol interbancaria, se llamaba, y a mí me gustaba esa liga, era muy buena. Y me presenté y lo primero que nos dijeron es, bueno, van a estar a prueba 2 o 3 meses, ya no recuerdo, mucho tiempo, en una bóveda metidos todos los benditos días contando dinero. Ese era nuestro trabajo, prácticamente. Y no nos pagaban por eso, porque estábamos a prueba. Pero ahí estábamos aprendiendo a contar billetes, ¿sí? Porque los puestos que habían eran para cajeros dentro del banco. Después de un tiempo de estar contando billetes todos los benditos días, entonces nos dijeron, muy bien, hoy va a ser el día del examen. Entonces nos pusieron un paquete de billetes amarrado, bien amarrado con sello y todo eso. Para que me entiendas, tú tenías que contar los billetes, hacer paquetes, por ejemplo, de 100 millones y luego amarrarlos, anudarlo bien y luego poner el sello del banco en ambos lados, la firma, el sello y tu nombre y tu firma para que ese paquete pudiera salir del banco y ya llevaba registrada tu firma, o sea que tú eras responsable de que si ese paquete estaba completo o no. Esa era la forma en cómo se hacía en esa época. Entonces nos trajeron
paquetes al frente nuestro y nos dijeron, córtenlos y cuenten lo más rápido que puedan, luego lo anudan, lo amarran, ponen los sellos y cuando terminen levanten la mano, se ponen de pie. Ese es el examen. Wow. Cuando nos pusieron los paquetes, lo cortamos con tijera y esto era contar rápido. Y pues nos acostumbramos tanto a contar, nos enseñaron a contar con el pulgar, que para mí no fue ningún problema detectar 3 billetes falsos que nos habían puesto como prueba para el examen. Entonces, no fue ningún problema porque durante mucho tiempo yo estaba metido con los verdaderos, contando billetes verdaderos. Entonces, cuando me pusieron el falso, inmediatamente yo lo pude distinguir. Entonces, inmediatamente paré de contar, volví a contar con lentitud y ahí me daba cuenta que había un falso. Lo saqué y me pusieron a mí 3 billetes falsos. Los pude detectar y cuando vino el jefe, dijo, bueno, muy bien, el tiempo se acabó. Y me preguntó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no anudaste, por qué no entregaste el paquete? Le dije, porque me di cuenta que me pusieron 3 billetes falsos. Entonces me dijo, muy bien, pasaste la prueba y desde ese día me quedé a trabajar en el banco como cajero. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza de esto que acabo de contarles? La enseñanza de esto que acabo de contar es que si tú te metes con el verdadero, cuando venga el falso, lo vas a detectar fácilmente. Por eso es que la palabra de Dios dice que debemos renovar nuestra mente. ¿Sí? Y tenemos que renovarla porque la verdad, hermanos, es que todos nosotros hemos sido engañados por muchas cosas, por muchas ideas, y más ahora con las ideologías de género y las ideas progresistas, etcétera, etcétera, pues somos bombardeados con mentiras todo el tiempo. La televisión todo el tiempo nos está diciendo mentiras. La sociedad todo el tiempo nos está diciendo mentiras. Todo el tiempo nos están hablando mentiras y la teoría es que cuando una mentira se repite muchas veces, la tendencia es que la gente que escucha termina creyendo como si fuera una verdad. Por esa razón es que la educación es muy primordial en medio de la sociedad en que vivimos y tristemente pues nosotros como cristianos hemos entregado la educación al gobierno. Según la palabra, la educación no le pertenece al gobierno, la educación es una responsabilidad absoluta de los padres. En algún momento hemos entregado la educación a los padres. Yo no recuerdo, en mi tiempo de niñez, no recuerdo que me hayan dicho, o que alguien me haya dicho, me haya contado, que la educación le pertenecía a los padres. Yo no sabía eso. Yo nací pensando que la educación le pertenecía al gobierno. Yo a los 3 años recuerdo, a mis 3 años yo recuerdo que mi madre me llevó al kinder desde los 3 años. Y yo lo recuerdo porque tenía una profesora muy especial y en el colegio nos daban avena con leche o trigo con leche de frijoles, leche de frijoles que nos regalaba Alianza para el Progreso en esa época. Y desde esa época nos estaban adoctrinando con una mente estatista y una mente socialista. ¿Qué quiero decir eso? Que los problemas del hambre y la necesidad no lo resolvía el padre de familia, como dice la palabra, sino que lo resolvía el gobierno. Y si el gobierno no lo resolvía, pues entonces lo resolvía Estados Unidos con su ayuda de Alianza para el Progreso. ¿Qué les parece? Y así es como nos van metiendo mentiras, ¿no? Entonces yo desde pequeño entendí que la educación le pertenecía al gobierno y de ñapa aprendí también que los problemas de casa, de vivienda, de ropa, de comida, era un problema que el gobierno tenía que resolver. Y la Biblia no nos enseña eso, ¿no? Entonces, cuando yo fui creciendo y ya adulto,
me daba cuenta de lo que yo escuchaba. Por ejemplo, voy a contar otra historia. Yo tenía una empleada en Bolivia, se acostumbra a tener empleadas domésticas, bueno, aquí también, pero en Bolivia, por el machismo que hay, por la cultura que tenemos, cuando uno tiene una empleada, se supone que la empleada es una persona de categoría menos que yo, porque se supone que yo soy el jefe y ella la empleada. Entonces ella es la que me tiene que saludar, no yo, sino ella. Y ella es la que me tiene que respetar, no yo, sino ella. Yo grito, ella no puede gritar porque es la empleada. Yo sí puedo gritar porque soy el jefe. Yo sí puedo dar órdenes, pero ella no, etcétera. Había una mentalidad como la asumida natural desigualdad de los hombres. Y yo lo vivía sin darme cuenta. Y esa palabra, la tal asumida natural desigualdad de los hombres, se viene acuñando desde hace siglos, ¿sí? Con los famosos reyes, que ellos creían que no eran iguales a los demás seres humanos, era una asumida natural desigualdad de los hombres. Ellos eran divinos y los demás eran nada, ¿sí? Tú no podías ser rey si no tenías sangre azul, por ejemplo. Entonces, esas ideas se vinieron pegando en el corazón de las personas y al final las fuimos asumiendo como si fueran verdad. Entonces yo recuerdo que esta empleada a mí no me saludaba y eso a mí me llenaba de ira, esa es la verdad, ira. Y yo ya era cristiano, pero me llenaba de ira, de rabia, porque esta persona no me saludaba. Decía, ¿cómo es posible que no me saludes? Una empleada me tiene que saludar. ¿Qué está esperando? ¿Que yo la salude? Y entonces ese día yo bajé súper enojado para decirle en su cara y decirle, bueno, a partir de ahora o me saludas o estás despedida, te vas. ¿Sí? Pero mientras yo bajaba las gradas, el Espíritu Santo habló a mi corazón y yo percibí la voz del Espíritu Santo diciéndome, ¿quieres que te salude? Y yo le decía, sí, no sé que me salude. O sea, eso es lo que corresponde. Y yo pensé pues que Dios me iba a decir, claro, tienes toda la razón, pero Dios me dijo que no. Dios me dijo, si quieres que ella te salude, salúdale tú primero. Porque para mí todas las personas son iguales delante de la cruz. Todas son iguales. Y eso a mí me voló la tapa de los sesos. Yo siempre pensé, créanme, siempre creí que entre los seres humanos éramos diferentes. ¿Sí? Unos eran negros, otros eran blancos, unos chinos, otros, etcétera, ¿sí? Unos eran de menor categoría, otros eran de mayor categoría. Y es tan cierto eso, que lo hemos asumido, que aquí en Colombia, por ejemplo, nos hemos estratificado. De estrato 6, los de estrato 5, los de estrato 4, los de estrato 3, los de estrato 1 y los de estrato 0, ¿no? O sea, mejor dicho. ¿Sí? Nosotros creemos en nuestra mente, lo asumimos, que hay una natural desigualdad del hombre y eso es lo que nos gobierna. Esos pensamientos son los que nos gobiernan. Por eso es que digo que debemos aprender a pensar gubernamentalmente desde el punto de vista de una cosmovisión bíblica. ¿Cómo es que Dios ve las cosas? Entonces nosotros al mirar de esta manera, pues asumimos que las personas somos diferentes. Entonces cuando yo bajé, saludé a la empleada, le dije, hola, ¿cómo estás? Y ella me contestó normal. Ah, hola, ¿cómo está, caballero? En Bolivia se dice caballero. Y le dije, bien, gracias a Dios. Y en ese momento yo me di cuenta que esta persona no tenía ningún problema conmigo, el emproblemado era yo. Y yo me sorprendí y le dije, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias a Dios, como siempre, trabajando. Y yo empecé a hablar con ella más seguido. Y al final del cuento, pues esta mujer entregó su vida al Señor. Y yo entendí, por experiencia propia, que las personas somos iguales delante de Dios. Que no hay diferencia entre rico, pobre, entre gordo, flaco, entre estrato 6, estrato 1, entre un gringo y un latinoamericano, un ruso y un colombiano. No, todos los seres somos iguales. Todos los seres somos iguales. A mí personalmente me da vergüenza decir que yo era boliviano, porque boliviano que es Bolivia, o sea, ¿de qué tribu vienes, sí? Pero
Yo decía, ¿por qué no nací en Estados Unidos? ¿O por qué los gringos no nos conquistaron? ¿Por qué tenían que haber sido los españoles? ¿Sí? Cosas como esos, pensamientos como esos, porque creemos que eso nos hace o nos deshace. ¿Qué es lo que nos gobierna, hermanos? ¿Qué es lo que nos gobierna? De pronto hay una canción y la escuchamos y es una mentira, pero no nos las tomamos como cierta, ¿no? Decía, no sé si, bueno, ustedes ya no deben recordarse, pero en mi época se escribió una canción, iba manejando por la carretera y iba a 100 kilómetros de velocidad y vio un letrero que decía reduzca la velocidad, pero no lo vio, no le dio la gana de ver. Y luego pasó derecho una curva y se murió la novia y termina cantando ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Será la canción absurda, ¿sí? Le estaba echando la culpa a Dios porque él aceleró y no vio los letreros y no le importó ir a más de 100 por una carretera que solamente podía ir a 80. Y al dar la curva, pues se fue directo y la novia se murió. En realidad, él lo mató. Pero luego le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me la quitó? Ahora, esa teoría también la manejamos nosotros, la creemos como cierta. O sea, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos diciendo, si me va bien, Dios me ayudó. Y si me va mal, no, el diablo tiene la culpa. Y entonces, con esos pensamientos religiosos, nosotros nos eximimos de culpa. ¿Sí? Y la verdad es que al final, pues nosotros somos los que tomamos la decisión, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez, bueno, muchas veces, ¿sí? Bueno, casi todo el tiempo nosotros los cristianos andamos echando la culpa a Satanás o a Dios, ¿no? Cuando nos conviene. Entonces, necesitamos pensar gubernamentalmente, pero para poder pensar de manera gubernamental, para poder decir mis pensamientos los gobierna Dios, pues, queridos hermanos, quiero darles una noticia. Esto no es mágico. Para nada. No es mágico. Es otra de las cosas que nos han hecho creer. Bueno, personalmente, de pronto alguien se va a identificar con lo que voy a contar también. Y es que creemos que una oración va a cambiar todo. Y es verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? Es verdad que, que la oración cambia, pero no es totalmente la verdad, ¿sí? O sea, explico para que me entiendan. Por ejemplo, una pareja que tiene problemas, tienen problemas y discuten y van donde el pastor, porque ya no saben cómo van a arreglar esa situación. Entonces el pastor les mira y les dice, bueno, queridos, ustedes saben que no es bueno pelear, pues por favor tómense la mano y se toman la mano. Mírense a los ojitos. Se miran a los ojitos porque no les queda otra alternativa. El pastor está ahí dando instrucciones y en serio obedece. Y se mira a los ojos y le dice, bueno, hermano, pídele perdón a tu esposa. Mi amor, perdóname. Y le dice ahora, hermanita, pídale perdón a su esposo. Ay, amor, perdóname. Dense un besito. Se den un besito, el pastor ora y luego los manda. Y ellos creen que ya arreglaron su problema porque el pastor oró por ellos. Pero no es verdad, no es cierto. O sea, el cristianismo no es mágico. No es que Dios anda con una varita mágica resolviendo los problemas de las personas, tapando los huecos que nosotros hacemos y apagando los incendios que nosotros provocamos. No, no, amado. O sea, si yo quiero tener una buena relación con mi cónyuge, pues tengo que aprender a comunicar, tengo que aprender a comunicar, tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender a ser siervo, tengo que aprender a ser esposo, etcétera. No es una cuestión mágica. O sea, no lo es. Pero nosotros los cristianos creemos que sí, que una oración nos va a salvar. De pronto el predicador dice, bueno, ¿cuántos quieren que Dios les pague la deuda? Pues toda la congregación levanta la mano, por lo menos todos los endeudados levantan la mano, porque los endeudados siempre queremos que las deudas desaparezcan mágicamente, ¿no? Entonces dice, vamos a hacer una oración.
¿no? Entonces todo el mundo levanta la mano y el pastor ora fervientemente y entonces todo el mundo cree que cuando va a llegar a su casa, entonces pues se va a encontrar con una maleta de $1.000.000. No sé, pues, ¿qué pensaremos? ¿Sí? Pero la verdad es que no es así. Me gustó cuando alguna vez leí en el Facebook, decía, ¿quieres pagar tus deudas? Preguntaba un pastor. Y el pastor contesta y le dice, pues empieza a pagar. Y esa es la verdad, cristianismo no es mágico. Ahora, que Dios puede ayudarte, que Dios puede darte la gracia para producir más, para generar más riqueza, sí, pero tienes que trabajar, pues, por favor. Eso no es como que, sí, voy a meter la mano al bolsillo y me voy a encontrar con 100,000 pesos. A nosotros nos encanta contar cosas así, nos gusta. Y no estoy diciendo que no puede pasar, alguna vez puede pasar. Y pasó seguramente, sí, pero no es el común denominador, no es la forma en cómo Dios se mueve. Si Dios alguna vez lo ha hecho así, no es la forma, ni es la norma, ni es la pauta. La palabra de Dios dice que el que no trabaja, pues que no come, ¿sí? Y ya, entonces tienes que trabajar para pagar tus deudas. Y ya, ¿me entiendes? Necesitamos pensar de manera bíblica, empezar a meternos con el verdadero, empezar a hacer un compromiso serio con ese libro, con ese bendito libro, y empezar a leer y a estudiar, a memorizar los versículos para llenar nuestra mente, renovar nuestra mente y cambiar los pensamientos que no son de Dios. Para que llegue a un punto, un momento en nuestra vida en que nosotros, después de tener la verdad en nuestros corazones, cuando venga la mentira, podemos, sin ningún problema, identificar y decir, esto no es verdad. Esto no es cierto. No es así. ¿Sí? Por ejemplo, en la televisión nos hacen pensar que tú resuelves tus problemas así. ¿Quieres un carro? Normal. Un carro eléctrico ahora, ¿no? Están saliendo los eléctricos y todo computarizado y no sé qué, y no sé cuánto, y solamente cuesta 169 millones. Y ya, ¿cómo puedes pagar? Con tu tarjeta de crédito, claro, por supuesto. Y ya, nos hacen creer que es fácil. Pero yo creo que el 90% de los colombianos no podemos hacer eso, ¿sí? O sea, no nos podemos dar el lujo de agarrar nuestra tarjeta e ir a comprar un carro. Podemos hacerlo. O sea, para tener 169 millones, probablemente nunca los tenga en toda mi vida, ¿no? Digamos, en la forma en cómo estoy viviendo ahora. Y la mayoría de los colombianos jamás en su vida van a ver 169 millones en su mesa. No lo van a ver. Y si van y sacan por bobos un carro al crédito, pues están fritos. Van a perder su dinero y el carro y todo eso. ¿Sí? Porque no van a ser capaces de pagar. ¿Sí? Pero nos hacen pensar que es fácil. Nos hacen pensar que todo es cuestión de pasar tu tarjeta. Recuerdo una vez que estaba haciendo fila en un supermercado y la señora que venía delante de mí le dijo a la cajera, su cuenta es de 80,000 pesos. Sí, voy a pagar con tarjeta, le dice la señora que está delante de mí. Y le dice, ¿a cuántas cuotas se lo pongo? Y la señora contesta, póngamelo a 5. Y yo quedé anonadado, créanme. O sea, yo no podía entender la decisión que estaba tomando ese señor. Y le dije, perdón que interrumpa, lo que pasa es que yo estaba detrás de usted y yo escuché la conversación, pues no, es inevitable, le dije. Yo le dije, me parece que usted está cometiendo un error. Discúlpeme que me metan. Y la señora muy amablemente, gracias a Dios, me contestó y me dijo, ¿por qué piensa que estoy cometiendo un error? Dice que usted está alargando un pago de 80,000 pesos a 5 cuotas. O sea que el manejo de tarjeta y los intereses le van a salir más caros. Y esa señora quedó con la boca abierta. Me dijo, nunca lo había pensado. Le dije, sí, es fácil pasar la tarjeta porque uno no está sacando el dinero del bolsillo, porque cuando uno saca el dinero del bolsillo, pues uno sabe cuánto realmente va a gastar y con cuánto se va a quedar, pero como la tarjeta no, o sea, prácticamente uno no mide. Pero yo creo que a fin de mes y de aquí a 5 meses usted se va a dar cuenta que en vez de haber pagado 80,000, básicamente va a terminar pagando el doble.
Y esta señora me dio gracias y ella me preguntó y me dijo, o sea, ¿cuántas cuotas pagaría? Yo le dije, a una. Y le dije, póngame a una, le dijo a la cajera y se fue, me dio muchas gracias. Porque no tenía sentido pagar con una tarjeta de crédito el monto del mercado que hizo, que era de 80,000 pesos, y ponerla. Es un absurdo, es una tontería. Pero nos hacen creer que la tarjeta de crédito es mágica. Es cuestión de pasar. Y luego nos preguntaron, ¿y ahora cómo pagamos? Y la mayoría de la gente, como no sabe manejar tarjetas, pues vive en deuda. Vive en deuda. Ese es el problema. Entonces tenemos muchas mentiras y podría yo dedicar más tiempo a eso, las mentiras. El tiempo se nos va, no, es muy corto. ¿Cuántas mentiras más hay en la Biblia? Perdón, ¿cuántas mentiras más hay en nuestra vida práctica como cristianos? Si no vamos a la verdad, que es la palabra de Dios, pues vamos a vivir en una eterna mentira. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, hablando cristianamente, hay canciones que dicen que quiero ser libre, Señor, quiero ser libre, Señor, rompe mis cadenas. Pero la Biblia dice que Él ya la rompió y ya me hizo libre. Entonces, ¿qué es lo que voy a creer? ¿La mentira que está cantando fulano de tal o lo que la palabra de Dios dice? Pero como no pensamos qué es lo que estamos cantando, entonces asumimos que no somos libres porque la canción dice que no soy libre, porque dice que quiero ser libre, quiero que tú rompas mis cadenas, Señor. Entonces, asumo que no soy libre y asumo que vivo esclavizado. Entonces, porque quiero ser libre, entonces empiezo a hacer cosas para ser libre, para que mis cadenas sean rotas. Entonces creo que hay que ayunar, hay que orar, y si no funciona eso, pues tengo que ir a este ministro que hace liberación, entonces de pronto es un chamán, un chamuco, hay un demonio que me tiene atado, etc. La palabra de Dios dice que si estás en Cristo Jesús, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra de Dios dice en Romanos que Él nos hizo absolutamente libres, que Él rompió nuestras cadenas, nos hizo libres y ahora somos nueva creación en Cristo Jesús. Y somos hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. No tengo que decir, Señor, por favor, quiero ser lleno. No, somos llenos y la palabra de Dios dice que debemos mantenernos llenos. No es que necesito ser lleno. Dios ya me ha llenado de su presencia. Ahora yo debo mantenerme lleno. Entonces, cuando yo no entiendo, cuando yo no me comprometo con la Biblia, cuando yo no leo la Biblia, cuando yo escucho más las canciones, las prédicas y no sé qué, y etcétera, etcétera, y ahora está de moda, ¿no? Las prédicas humanistas que están centradas en el hombre, diciéndote, tú puedes, tú eres capaz, tú eres el campeón, tú eres el vencedor. Y eso no es cierto, la Biblia no enseña eso. El único campeón, el único vencedor es Jesús. Y ya, y la palabra de Dios dice, porque si separado de mí, nada podéis hacer. Pero si permaneces en mí, llevaréis mucho fruto. ¿Verdad? Entonces, como desconocemos las escrituras, entonces también vivimos en un eterno error. Pensar gubernamentalmente, muy importante, pensar como Dios piensa, amados. La palabra de Dios dice, bienaventurado aquel hombre cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí? Por nada seas afanosos, sino que antes sean conocidas vuestras peticiones, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo. Que Dios los bendiga, un gran abrazo para todos ustedes. Ha sido muy chévere poder compartir con ustedes. Espero que esta palabra pueda hallar cabida en tu corazón y estés meditando en qué es lo que te gobierna. Te gobiernan tus emociones, tus pasiones, los pensamientos de este mundo, etcétera, ¿no? Nosotros en Colombia, tristemente, tenemos que decir que somos un país estatista, o mejor dicho, ciudadanos estatistas. Siempre estamos esperando que el gobierno decida por nosotros, que el gobierno solucione los problemas que los ciudadanos deberíamos resolver. Llegamos a tal punto que estamos esperando que el gobierno decida qué vamos a comer, qué vamos a vestir, etc. Estamos a punto de llegar a eso.
tenemos una mentalidad estatista. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos empezar a cambiar y pensar que la educación no le pertenece al gobierno, pertenece a los padres. Los padres son los llamados a educar a los hijos. Un gran abrazo, que Dios los bendiga, y sí a la vida, no al aborto. Sí al diseño de Dios, el matrimonio de hombre con una mujer, no a la ideología de género, porque sencillamente va en contra del diseño de Dios. Un gran abrazo para todos. Bendiciones.